Muy buenas noches, Ecuador, desde Ecuador, la mitad del mundo para el mundo entero, con la bendición del Señor. Queremos este momento dar una noticia. Para muchos ya esto es normal escuchar. Se trata de Carlos Velo, quien fungió, es decir, quien tenía el cargo de obispo en Timor Oriental. Carlos Felipe Jiménez Velo, sus nombres completos, hoy acusado de abuso de menores. Y ojo, dato muy curioso o dato muy llamativo, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1996. Agencia AFP, actualizado al 29 de septiembre de 2022. Como dice la Biblia, ¿no? Los hombres viven para darse honores entre sí. Y de hecho, ¿cómo diferencias a una religión de la sana doctrina de la Biblia, de sus enseñanzas originales, puras y duras? La religión exalta a los hombres, dice, tú eres capaz de ganarte el cielo con buenas obras. La religión exalta al hombre, le da la capacidad de hacer buenas obras. Mientras que las escrituras, las santas escrituras, la Biblia, dice que nadie puede ganarse el cielo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creo que de pronto, de alguna manera, se tiene este conocimiento. Sin embargo, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pocos toman la decisión de decirle, Señor, reconozco que soy un pecador. Te recibo en mi corazón. Un día humillado ante Él, le dices, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Lo haces en una pequeña oración. Pocos hacen eso. El camino angosto, el camino estrecho, el camino amplio, cada uno sigue las religiones que alguna persona, que su familia, que su religión, que la costumbre, la cultura de su país le enseñó. Pocos profundizan en las escrituras y van descubriendo la verdad, porque en cada generación el mundo entero engaña a muchos. Por eso muchos van a condenación, pocos a salvación. Entonces vemos que este señor de su religión, de esta religión que ha hecho tanto daño al mundo entero, la religión católica, que nunca fue religión, que nunca fue santa, que nunca fue pura. ¿Por qué? Recordemos el catolicismo apostólico romano, Iglesia Apostólica Romana. Ojo, ¿quién la creó? El Imperio Romano. ¿Quién mató a Cristo y a los apóstoles? ¿Y por qué creó una iglesia católica, entre paréntesis o entre comillas, cristiana? Si mataba a cristianos, si odiaban a los cristianos, si hasta los asesinaban y los torturaban en el Coliseo romano, ¿por qué crea un día o al día siguiente de lo que todavía siguen matando cristianos? Porque si no puedes vencerles, úneteles. Pero no es que se hizo a los cristianos, no es que se rindió a los pies de Cristo, no. Lo que hizo es hacerse pasar por cristiana la iglesia que acaba de fundar, cogiendo rituales, cogiendo costumbres de otras religiones paganas. Por eso es la Gran Babilonia, cueva
de demonios. Nunca fue una verdadera iglesia. Explotó al mundo, ya ni siquiera con la fuerza, sino con la ideología, porque engañó al mundo entero como está en las Santas Escrituras. Engañó al mundo entero vestida como ángel de luz. Tanto es así que no quiero usar la palabra evolución porque es una palabra satánica, antibíblica. Voy a usar la palabra que se debe usar, una versión mejorada del Imperio Romano, el Imperio Católico, que tuvo su auge por 1000 años. Imperio tanto así que tenía su propio ejército. El Imperio Católico tenía su ejército, de pronto a muchos les sorprenderá, sí, tenía su ejército. ¿Qué iglesia tendría un ejército? Y como un paréntesis, la iglesia es quien recibió a Cristo en su corazón, no un templo hecho por manos de hombres o una institución hecha por hombres. La iglesia es creada por Cristo, santificada por Cristo. Si no fuera por Cristo en la cruz, seres pecaminosos como nosotros, no podríamos ser llamados iglesia, no podríamos tener un cara a cara con Dios, no podríamos leer las Escrituras. Con Cristo se rompió el velo de abajo hacia arriba que separaba el lugar santo del santísimo, que no permitía que los hombres tengan comunión con Dios. Porque si recibo a Cristo un día en mi corazón, Dios ya no ve a ángel pecador, le ve a Cristo dentro de él, le ve a Cristo limpio y puro dentro de ángel, y le ve a ángel puro y limpio con él, porque ahora con Cristo soy uno solo y se va a consumar por la eternidad. Aquí soy la novia, allá seré la esposa. Entonces, la iglesia es algo puro y santo, espiritual, no es algo material, no son templos, no son religiones, no son estatutos. Pero la gente fue engañada. Por eso es, incluso académicamente y aún mundanamente se entiende, se escucha, se dice el oscurantismo de la Edad Media, los atropellos de la Edad Media, las cosas absurdas de la Edad Media. Explotó de tantas formas a la humanidad. Por ejemplo, ¿qué decía el cura, el sacerdote? No es nuevo estos abusos de los curas católicos, porque no son sacerdotes. Sacerdote es Cristo. Sacerdote es aquel que recibe a Cristo en su corazón y predica el evangelio y sirve y ayuda a la gente y no explota a la gente. ¿Qué hicieron estos sacerdotes, curas católicos? Quema de brujas previo a violarles y luego mandarles al tribunal de la Inquisición y quemarlas vivas. Quema de brujas. Se acercaba algún feligrés, el cura, y decía: desde que le vi a tu mujer no pienso sino en tener relaciones sexuales con ella. ¿Por qué? Porque es una bruja que se entró a mi corazón, cautivó mi corazón, atrapó mi corazón y solo pienso tener sexo con ella porque ella me sedujo en mi corazón, porque es una bruja. Con su belleza me sedujo. Esta noche te visito. Y claro, tenía relaciones sexuales con esa mujer y mientras consumaba el acto, como ritual, porque siempre les ha gustado y les gustan los rituales, ponía cuernos de venado en la casa de esa persona, en la parte de afuera, en la entrada principal, y de ahí viene el término: te están poniendo los cachos. Tercero, nada te llevas cuando te mueres. ¿Les suena eso que hasta el día de hoy se repite? Sí, de ahí viene. ¿Cómo crees que se hicieron con los bienes de la gente, con el patrimonio de la gente que trabajaba y se ganaba el dinero con el sudor de su frente? Les decía: nada te llevas cuando mueres, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando mueres nada te llevas, da tu riqueza a la iglesia, a la santa iglesia, y yo te firmo un contrato y te aseguro el cielo. Se llamaban indulgencias. ¿Cómo crees que hicieron esos templos tan colosales? ¿Cómo crees que tienen campus universitarios, campus de colegios, de escuelas? ¿Cuántos? ¿En qué cantidad? Y en el mundo entero.
observatorios astronómicos, centros comerciales, haciendas, y el Banco del Vaticano, el más poderoso del mundo. ¿Y cuánta más riqueza tienen? ¿Cómo crees que tienen tanta riqueza? ¿Cuándo has visto un cura trabajando? Explotaron al mundo. Por eso en el tiempo de la Edad Media, del Imperio Católico en su pleno auge, el 98% de la población mundial, porque era un imperio, un emperador, en este caso el emperador católico, es jefe de los reyes de distintas naciones del mundo. ¿Por qué crees que el 98% de la población mundial en ese tiempo vivía en extrema pobreza? Y ellos acumularon tanta riqueza hasta el día de hoy. Solo en España tienen 55,000 bienes raíces a su nombre. Y de acuerdo a una auditoría interna de la propia institución católica, 55,000 bienes raíces. Si los campus en España universitarios son enormes, si los de aquí en Latinoamérica son gigantes, los campus que ellos tienen allá son enormes y tienen 55,000 bienes. Ha explotado al mundo entero. ¿Por qué creen que se estima que unas 30 o 50 millones de personas han asesinado por parte de la institución católica a lo largo de la historia? Porque hay gente que se rebelaba, que hay gente que son mártires de Cristo. Y la gran ramera, porque no es de iglesia, Apocalipsis 17, 18, léelo, habla de esta institución que va a caer. En un momento será su destrucción, porque cuánto ha hecho daño. Y dice que está embriagada con la sangre de los mártires de Cristo, porque hay gente que se dejó usar por el Señor y se rebeló contra este sistema diabólico. John Hus le quemaron vivo. Hay gente que no estuvo de acuerdo con tanta explotación y abuso. Si hasta ahora niños violan y se supone que ya no tiene el poder que tenía antes, se supone, porque todavía tiene mucho poder, pero no como antes. Imagina todos los abusos que cometían en ese tiempo. Hay gente que se rebeló. Hay países que se independizaron del Imperio Católico, del yugo católico. Alemania, de ahí se regó como la pólvora lo que se conoce como la Reforma Protestante. Luego se fue a Suiza, Luxemburgo, Suecia, Islandia, Finlandia, también estuvo Países Bajos, Bélgica, etcétera, la mitad de Europa. Y también vivió esta reforma, aunque por otros motivos, por así decirlo, Inglaterra, Escocia, me parece que Irlanda del Norte también. ¿Y por qué creen que estos países que se independizaron, la mitad de Europa aproximadamente, son los países que ahora más bendiciones tienen? Porque comenzaron a leer la Biblia y entendieron que Dios nos quiere bendecir en esta vida. Por eso dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es decir, traer las costumbres celestiales de acá. En el cielo no hay pobreza, en el cielo hay orden y decencia, en el cielo se vive una vida gloriosa. Ellos entendieron eso, porque la Biblia dice, por ejemplo, Deuteronomio 28, dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y pusieres por obra, y estoy parafraseando lo que dice ahí, y pusieres por obra, te abundaré en bienes, tus graneros estarán a reventar, tú prestarás y no pedirás prestado, te pondré por cabeza y no por cola, etcétera, etcétera. Aún en lo material Dios nos quiere bendecir. Y como dice, no recuerdo si era un proverbio o está en Eclesiastés, dice: el hombre justo deja bienes aún para sus nietos. Allá dicen: aprovechemos la juventud y hagamos un imperio, trabajemos, estudiemos, hagamos lo que debemos hacer para aprovechar la energía, el ímpetu de la juventud para dejarle bien a mis hijos, a mis nietos. En cambio acá justamente no es casualidad que en los países católicos sean los más pobres del mundo, que
que los países que se independizaron del catolicismo sean los más poderosos del mundo. En los países católicos, justamente si te enseña, te dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre es bueno y va al cielo, el rico es malo y va al infierno. Aquí la gente le huye al dinero. La gente no entiende que hay que ser fieles administradores, que en el tiempo de vacas gordas hay que guardar el 20%. Aquí la gente dice, chuya vida, una sola vida tengo que disfrutar, entre comillas, porque se destruyen, se alcoholizan, se drogan, hacen cosas indebidas. Y no guardan, no ahorran, no invierten. En Estados Unidos, un país colonizado por un país que vivió la reforma protestante. En Estados Unidos el 88% de la gente es cristiana protestante, cristiana, no sé, diferentes denominaciones, de evangélicos, bautistas, anglicanos, puritanos, metodistas, etcétera. Allá la gente, como tiene la cultura de leer la Biblia, y a pesar que ya no es de Estados Unidos, como antes era un gran ícono del cristianismo, se ha alejado bastante de Dios, pero aún así es el país donde todavía más se lee la Biblia. El 55% de estadounidenses lee la Biblia todos los días. La Biblia no tiene 10 mandamientos como nos enseñaron, y nos enseñaron tergiversados. Aún esos 10, léelos, búscalos en la Biblia. La Biblia tiene casi 1800 mandamientos para regir todas las áreas de nuestra vida, social, política, cultural, personal, etcétera, etcétera. Y solo te pongo un ejemplo. La Biblia, un mandamiento es guardar el 20% de tus ingresos en el tiempo de vacas gordas para el tiempo de vacas flacas. En Estados Unidos desde 1960, han guardado el 20% de lo que han producido, o más bien de lo que han extraído el petróleo hasta el día de hoy. Imagínense cuánto petróleo tienen. Cuando están en crisis, sacan a vender todo ese petróleo que tienen, exceso de oferta, el precio baja y ellos compran barato a otros países. Ya simplemente con el dinero se hace más dinero. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que poco tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará, dice la palabra de Dios. Porque el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. ¿Cómo Dios te va a dar más cosas si lo poco que te ha dado no eres fiel e idóneo? Y no es tan duro como suena. Si tú das los primeros pasos con el Espíritu Santo, porque no viene de ti, sino el Espíritu a través de ti, poco a poco Dios te va a ir dando más en todo sentido, en toda área de tu vida. En lo ministerial te va a dar más discípulos. En lo ministerial Dios te usará con más poder para llegar a más personas y de mejor manera para que entreguen su vida a Cristo. Claro, Dios nos va a dar por añadidura, haciendo bien las cosas, siendo fieles e idóneos. Nos va a dar muchas cosas, materiales, económicas, familia, prestigio, títulos, lo que sea, pero para la gloria de Él. Cuando te dé todo esto, dice Deuteronomio, no recuerdo si es 26, no recuerdo, dice cuando hagas casas, cuando estén bien edificadas, cuando estés bien protegido, etcétera, etcétera, no te olvides de mí, porque te destruiré como a las naciones que he destruido delante de ti. Entonces, sabiendo que aún todo lo que Dios nos bendiga en cada día de nuestra vida es para darle la gloria a Dios y decir, así era mi vida antes de Cristo. Con Cristo me desafié en su poder, en su guía, en su instrucción. Tengo la vida gracias a Él, porque sobre todo busco una vida espiritual, sobre todo busco su presencia, el cara a cara con Él. Busco una intimidad con Él todos los días, a cada instante pienso en Él, medito en Él, que me dé sabiduría, aun cuando tengo que concentrarme solo en mi trabajo y en mi estudio, saber que eso también es una oración a Dios, concentrarme ese momento en lo que estoy haciendo. En Él comprendí muchas cosas, el Espíritu me reveló muchas cosas, así que tú recibe a Cristo en tu corazón y que Él haga de ti lo que Él quiera hacer. Y si aún no te quiere, aún si te dice deja todo por mí y solo dedícate al Evangelio, no te daré tesoros de la tierra, exclusivamente a ti te daré solo en el cielo, dale. Pero eso, si tú
dedicas tu vida a tiempo completo al ministerio. Pero si dedicas tu vida medio tiempo al ministerio y medio tiempo a tu profesión, a tu oficio, Dios, créeme, quiere llevarte lejos. Lejos. La mentalidad católica. El 80% de españoles jóvenes quieren ser funcionarios públicos. El 80% de estadounidenses jóvenes quieren ser empresarios. Dios dice: mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Como así de distante de la tierra del cielo, así de distantes son mis pensamientos respecto de vuestros pensamientos, dice Isaías. Y sobre todo, gano almas para Cristo, que le entreguen su vida a Cristo, porque Él murió en la cruz por mí. Entrégale tu vida tú también. Predicas del Evangelio, predica su salvación, de que todos hemos pecado, como dice Romanos 3:23, que Juan 3:16 nos dice que Dios mandó a Cristo para salvarnos, y Apocalipsis 3:20 dice: recíbeme en tu corazón como tu Señor y Salvador, para yo usarte para mis propósitos. Dios sabrá qué va a hacer de ti, pero va a ser algo grande, va a ser algo glorioso, va a ser algo que no es conforme a este mundo, abriéndonos los ojos al mundo entero, haciendo una plaga como fue Pablo, ganando muchas almas para la eternidad, sabiendo que el mayor tesoro en el Señor, la mayor promesa, primero es su presencia, su salvación, su paternidad, su vida eterna, su propósito, esos 5 regalos. Claro. ¿Y cuál es ese propósito eterno? Agrandar el reino de los cielos por la eternidad, ganando almas, gobernando en el gobierno de Cristo. La salvación es por gracia, es un regalo, pero las obras en torno a ganar almas, porque son 5 coronas, pero es otro tema, esas obras son recompensadas, van a estar más cerca de Cristo en su gobierno celestial. Vamos a... El que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado, dice la palabra de Dios. Cristo va a venir por segunda vez, pero antes que veamos gran luz y resplandor nuevamente, antes que venga el amanecer, justo antes del amanecer es cuando más oscura se pone la noche, y vemos cómo se está poniendo oscuro el mundo. Es impresionante. Se ha vuelto una generación de cristal, una generación de idiotas. ¿Quién puede? Bueno, más bien, justo eso dice Dios. La sabiduría del hombre es animal, es diabólica. Sin Dios nos hacemos vanos y absurdos. Sí. Ahora, ¿qué se promueve? El aborto. El aborto es impresionante. Asesinando a los seres más indefensos del mundo. Y se meten tan sutilmente por diciendo: si una mujer es violada, ¿cómo no va a abortar? Aún bajo su propia premisa. Pero si entran por la violación, ¿por qué ahora en las legislaciones aprueban el aborto en forma general y prácticamente a cualquier edad de ese bebé que está en el vientre materno? Si entraron, porque entran sutilmente por donde parecería que es un lugar gris, parecería, pero no es gris, y terminan en otras cosas. Aún si esa mujer es violada, que esos casos realmente son pocos, si aún esa mujer es violada, como dice Agustín Laje, no te va a desviolar. Y hay ya testimonios de mujeres que apoyaban el aborto, y luego cuando abortaron, ahora defienden la vida, porque dicen: me violaron, pero ahora yo entiendo y asesiné a mi hijo. Ya solo quien lo pasa puede dar testimonio. Esas mujeres ahora dan testimonio. Parenthood, una fábrica de la muerte de bebés, de inocentes. A veces nos escandalizamos con los nazis, con lo que hicieron, pero ahora esta generación somos cómplices de cosas peores. Niños que no pueden ni defenderse.
Parenthood tiene como 40,000 o 50,000 sucursales, tiene más sucursales que McDonald's. Y lo que denunciaba Agustín Laje, que los argentinos rechazaban el aborto. Y si no me falla la memoria, claro, archivaron algo, hicieron los legisladores, diputados, asambleístas, no sé cómo se llama en Argentina. Pero aprovecharon, me parece, si no me equivoco, y corrígeme si me equivoco, por favor, de que aprovecharon la pandemia para aprobar eso a las espaldas del pueblo argentino, que no podía salir a reclamar porque es un absurdo. Y Agustín Laje, si no me falla la memoria, decían que les dieron $100,000 a cada asambleísta. Claro, es que ni aún en la naturaleza, ni aún en la maldad del mundo que existe, es antinatural. Aún quien no haya recibido a Cristo en su corazón, ¿quién va a defender eso? Son intereses que van mucho más allá de nuestra mente, pero la gente se está dejando manipular. Y estamos viendo estas cosas terribles, muy terribles. Que estamos viendo de igual manera. Cámbiate de sexo. Si eres mujer pero te sientes hombre, si eres hombre te sientes mujer, ampútate de tus genitales. Ahora quieren que hasta los niños hagan eso. ¿En qué cabeza cabe eso? Estamos en los últimos días, vemos la oscuridad más fuerte que nunca. Gente ahora suicidándose porque amargamente dice que hice y ya es un cambio irreversible. Hay gente que está apoyando esto. Y ahora las legislaciones de los países en el mundo entero están aún persiguiendo a la gente que no está de acuerdo con esto. Nos perseguirán. Que nos persigan. Ya ha pasado antes. Pero los cristianos estamos llamados a defender las cosas de Dios. El que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Toda esta gente nos está humillando ahora a los cristianos, ahora los que defendemos la vida, los que defendemos las cosas de Dios, la integridad física, la vida, la prosperidad, la oración, los principios eternos. Ahora somos llamados locos. Pero no nos importa que nos humille el mundo entero. Incluso no nos importa humillarnos a nosotros mismos, porque también tenemos nuestras inclinaciones. Pero luego somos exaltados en esta misma vida, en esta misma tierra, porque tenemos una vida diferente. Y por la eternidad también vamos a ser exaltados. Recordemos, los que recibieron a Cristo en su corazón, sea que vivamos, seremos arrebatados en el cielo por Cristo. Sea que estemos ya muertos o durmiendo más bien, seremos despertados y arrebatados también en las nubes con Cristo. Quien recibió a Cristo en su corazón directo va al arrebatamiento de la iglesia. Por 7 años de allá se celebran las bodas del Cordero. El tribunal de Cristo no es para ver quién se salva o no. Si recibiste a Cristo en tu corazón y caminabas en Él, obviamente vas a caminar, si le recibes a Cristo en tu corazón verdaderamente, vas a caminar en Él. A menos que entres en apostasía, que eso ya es otra cuestión. Pero es muy diferente. Es más allá que ser débil y aún caer. Es muy diferente. Porque dice que ni lo alto ni lo bajo, ni ángeles ni potestades, ni nada de lo creado nos puede separar del amor de Dios, dice Romanos. Vamos a fallar, pero no va a ser el hábito fallar, será la excepción. En Cristo somos más que vencedores y nos llevará de victoria en victoria y de gloria en gloria, venciendo el pecado que nos esclaviza. Entonces, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, 7 años será de las bodas del Cordero, disfrutando y dándonos coronas celestiales, porque las obras son recompensadas, diciendo: tú me vas a servir en esto, tú me vas a ayudar en esto en la eternidad. Mientras aquí 7 años son de gran tribulación, 3 años y medio. Imagínense si ahora con el Espíritu Santo
Cuán bajo ha caído la humanidad en tantas formas. Cuán bajo legalización de drogas, legalización de la prostitución, legalización del alcohol, etcétera, etcétera, y lo que ya hablamos antes también. Aborto, homosexualismo, amputación de genitales. Incluso ahora los LGBT quieren introducir la pedofilia como una orientación sexual. Sabemos que es una desviación más. Quieren tener ahora relaciones sexuales abiertamente y sin penalización con niños y niñas. Dios nos libera de todas esas cosas que hemos caído, aparte de la fornicación, aparte del adulterio, aparte de la ira, de los homicidios, contiendas, disensiones, etcétera, etcétera. Dios nos libra. Entonces, imagínense si aún estando aquí el Espíritu Santo y estando aquí la iglesia, el mundo se está corrompiendo y llevando las cosas a otro nivel nunca antes pensado, siendo la oscuridad cada vez más oscura porque ya viene la luz. Si con el Espíritu Santo aquí, que le frena y que no le deja hacer lo que le dé la gana al enemigo, a Satanás, que manipula la mente de la gente, está pasando todo esto, estando aquí el Espíritu Santo. Imagínense cuando nos arrebate Cristo y estemos en las bodas del Cordero, el Espíritu Santo se irá con nosotros. Imagínense lo que le viene al mundo entero sin Espíritu Santo y guiado por el anticristo en esos 7 años. 3 años y medio del anticristo, la famosa tolerancia va a permitir lo que sea. Va a abolir las creencias, las religiones, el creer en Dios, la tolerancia al máximo. Va a permitir todo lo que tú quieras, para cada uno va a ver para sus gustos. Y claro, y ahí viene el engaño, porque el enemigo viene disfrazado como ángel de luz. Va a abolir incluso las deudas de los bancos, de las cooperativas. ¿Quién sabe? Las deudas, es lógico que así sea. Las deudas de las naciones incluso. Va a proponer que todos tengan que comer, porque el ser humano busca sobre todo el alimento físico antes que el espiritual. Va a abolir o va a proponer el desarme nuclear y el desarme de todo tipo. 3 años y medio va a estar hermoso como el pecado, como en el comunismo y el socialismo. Los primeros años, de lo robado, de lo quitado, viva la fiesta. Pero después ya te pasa factura, si ya no hay industrias, no hay empresas, si no hay propiedad privada. Viene la hambruna en el comunismo y socialismo después de años. Hablen con un venezolano, por favor. Hablen con un cubano. O hablen con alguien que ha usado tarjeta de crédito y se ha dado la gran vida. Y luego cuando viene el momento de pagar. Con el anticristo. Después de 3 años y medio. Una bonanza. Cosas que el mundo siempre ha querido ver y vivir. Una falsa paz, pero cuando hablen de paz y seguridad, ahí vendrá lo que vendrá. 3 años y medio después del anticristo. No soy experto en profecía, pero nación contra nación, guerra, bombas atómicas, bombas nucleares. Creería yo que ahí es cuando se aplica que la gente buscará morir y no encontrará la muerte, porque estará con radiaciones, estará como un muerto viviente. Pero aún habrá gente que sobreviva. Y parece que tiene mucho sentido que Suiza me parece que tiene más búnkers antibombas atómicas o hasta de neutrones, no sé. Más que mucho mayor la capacidad de los ciudadanos que tiene. Igual Finlandia tiene un número muy elevado. Y bueno, ¿cuántos países más? Aún habrá un remanente de gente que sobrevivirá ese año de gran tribulación, esos 3 años y medio terribles. Y el mundo se irá contra Israel. El anticristo le traicionará a Israel. Y recordemos, yo gracias a Dios tuve la dicha de ir a Tierra Santa. Dice que el anticristo debe sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios en el lugar santísimo. Parecía impensable, pero yo lo vi con mis propios ojos. El templo fue destruido por 2 ocasiones y ya se está reconstruyendo por 3ª vez. Parecía imposible
construir ese templo porque ahí está una mezquita árabe, de las 3 más importantes del mundo árabe, del mundo musulmán, más propiamente dicho. Pero resulta que el templo original del rey Salomón ha estado bajo el suelo, porque antiguamente ha sabido construir sobre las edificaciones antiguas. Ahí se va a sentar el anticristo y hacerse pasar por Dios, y muchos pensarán que es Dios porque les va a dar lo que les da la gana, de acuerdo a la concupiscencia de cada uno, por 3 años y medio. Después de 3 años y medio, los otros 3 años y medio, vendrá lo que tendrá que venir, la factura de las malas decisiones. Pero después de esos 7 años del anticristo aquí gobernando, mientras allá es la fiesta celestial en las bodas del Cordero, y aquí cuando el mundo casi se haya exterminado y casi hayan exterminado a Israel, viene Cristo con la iglesia gloriosa y poderosa, los que fuimos arrebatados en las nubes. Venimos con Él a gobernar, y ya no viene como el Cordero de Dios que fue al matadero para salvarnos. Ahora viene como el León de Judá a gobernar con un cetro de oro, a gobernar con mano firme. Y ahí comienza el milenio de Cristo. A Israel casi le tienen casi exterminada. Va a soportar por un buen tiempo porque ya es una potencia, pero no puede irse contra el mundo entero, que le va a odiar y le va a querer destruir. Para variar a Israel, la amada de Cristo, pero en sus propósitos va a dejar que le den un buen golpe. Y casi ya exterminado Israel, Cristo viene con la iglesia y ahí acaba la gran tribulación. Con el soplo de su aliento, Cristo destruye a los enemigos de Israel y se instaura el milenio de Cristo. Esa es otra la historia, pero a lo que quería llegar, que viene con la iglesia, con esa iglesia perseguida, con esa iglesia afligida, con esa iglesia que sembró con lágrimas, pero luego cosechó con alegría. En el gobierno de Cristo gobernará aquí 1000 años. Después de esos 1000 años, bueno, no entremos en detalle esos 1000 años, bueno, una partecita. Aún así, los sobrevivientes de aquí, que son ahora los gobernados, que ahora son los humillados, los que nos humillaron, nos rechazaron, pero ahora nosotros les gobernamos a ellos, aún con un gobierno justo y perfecto de Cristo, con la iglesia, aún así se rebelarán al final de los 1000 años. Satanás va a ser amarrado por sus 1000 años, pero al final desatado. Ahí promueve a las personas para que se rebelen a pesar de ser un gobierno justo y perfecto. Bueno, ahí ya finalmente termina los 1000 años de Cristo, y ahí viene el tribunal de Cristo. Viene el trono blanco o el juicio final de Dios. Ahí sí no es como el tribunal de Cristo, que ya hablamos de las bodas del Cordero, etcétera, etcétera. Y si no entendiste bien, retrocede el video. Aquí sí ya es juicio final para los que no recibieron a Cristo. Y ahí sí a la soberanía de Dios. Los que no recibieron a Cristo en su corazón, a la soberanía de Dios. A la soberanía de Dios. Quien rechazó a Cristo, ahí se entiende por la ley que ya todos están destituidos de la gloria de Dios por no haber aceptado la salvación de Cristo. Pero Dios es soberano. Se salvarán de pronto por ahí algunitos, no sé. Por derecho, por ley, nadie se tiene que salvar. Pero ahí sí. E incluso como un paréntesis, en la gran tribulación, y ya no hay aquí Espíritu Santo como hablamos, hay gente que podrá arrepentirse, pero ahí sí ya es la salvación por obra pura y dura, no sometiéndote al anticristo, no dejarte poner la marca de la bestia, que va a ser un chip. Y por eso, igual otro éxito del anticristo, pues en esos 3 años y medios que es primero. Igual el chip, imagínate, se supone que ya no va a haber delitos. Estás controlado por satélite. Si alguien es asesinado, van a saber quién estuvo junto a él enseguida. Igual si a alguien le violaron o le golpearon, o si es que igual ya no va a haber enriquecimiento injustificado, porque lo que ganas, gastas. Todo bien registrado. Entonces igual te va a imponer eso y la gente va a decir, wow, se soluciona todos los delitos, se soluciona todo lo malo que ha pasado. Déjate poner la marca.
Te estás sometiendo al anticristo, perdiendo tu libertad y soberanía a cambio de una aparente seguridad, de una aparente paz, porque la paz solo viene del interior, de nuestros pensamientos. Los que no reciben a Cristo viven un infierno. No tienen norte, no tienen sur, no tienen este, no tienen oeste. Un día piensan una cosa, otro día piensan otra cosa. No tienes paz. Nuestra mente, para tener libertad, debe estar sujeta al Espíritu Santo y a la palabra y los principios eternos de Dios. Entonces los que quieran salvarse no se tienen que someter al anticristo. Y ahí sí te cuesta la vida. Ahí sí va a ser literal por obras o una obra. Rechazar al anticristo y morir. Igual ellos tienen la salvación. Es decir, los que se quedaron del rapto tienen la salvación. Pueden obtener la salvación en la gran tribulación. Te recomiendo las películas Los Dejados Atrás. Son 3 o 4 partes, me parece excelente. Se profundiza más de este tema. Bueno, en todo caso, gracias a Dios que compartimos esto. Tenemos el privilegio. Bendito Dios. Bendito Dios, qué hermoso compartir esto. Para los propósitos eternos de Dios, porque somos pasajeros de aquí. Y aún las bendiciones que Dios nos da aquí son pasajeras. Y aún Dios permitirá que les demos a nuestros hijos, nietos. Pero igual son pasajeras. Disfrutémoslas, porque Dios da las bendiciones y nos da también la dicha aún de disfrutar esas bendiciones de aquí en la tierra. Nuestra familia, amigos, hobbies, disfrutar un paseo en el campo, en la montaña, etcétera, etcétera. Tantas cosas. El congregarse, el evangelizar, tantas cosas. Pero lo que es para siempre y eterno es ganar esas almas para Cristo. Y justamente disfrutar de todo, ser fieles en cada área de nuestra vida, nos lleva a ganar más personas, porque las palabras convencen, por el testimonio arrasa. Entonces disfrutemos de esta vida, seamos fieles con el Señor y ganar almas para Cristo. Y con las 5 coronas, que de pronto será otro tema, o de una vez, o no, otro tema, otro tema, orden y decencia. Investiga mientras tanto esas 5 coronas, porque la salvación es por gracia, pero las obras son recompensadas por la eternidad. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta enseñanza, que la guardemos de nuestro corazón, que aún profundicemos de lo aprendido, que busquemos en tu palabra, Señor, ese cara a cara contigo, que es lo más hermoso que hay, Señor. Cada día, cada instante es el regalo más grande, Señor, tu presencia, tu guía, tu palabra. Y el resto vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, el resto vendrá por añadidura. Un día decidí buscarte, te acepté en mi corazón, y en ti vi tantas cosas, Señor, que nunca ni pedí. Más bien estaba dispuesto a dejarlo todo por ti, pero tú me diste mucho más incluso de lo que quise renunciar, y renuncié. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Que así sea para tu gloria. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu. Amén. Hasta una próxima. Bendiciones y hasta la eternidad.